Deja de pedirle a Dios lo que Él ya te dio. Llevas años orando por algo que Dios ya colocó dentro de ti el día que naciste de nuevo. El problema no es que Dios no responda. El problema es que no sabes lo que ya posees. Y mientras no lo sepas, seguirás viviendo como mendigo en la puerta de una mansión que ya lleva tu nombre en la escritura. Detente un momento. Piensa en todas las veces que has orado con lágrimas, con ayuno, con desesperación, pidiendo a Dios que te sane, que te dé fe, que te dé poder, que te dé fuerza para seguir. Piensa en todas las veces que saliste de esa oración sintiéndote igual o peor, preguntándote en silencio por qué el cielo parecía de bronce. Y en lugar de cuestionar tu método, la iglesia te enseñó a cuestionarte a ti, a pensar que no eras suficientemente espiritual, que te faltaba fe, que había pecado oculto, que Dios tenía sus razones y tú simplemente tenías que esperar. Hoy eso termina. Lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza nueva, es una verdad antigua que fue enterrada bajo siglos de tradición religiosa, una verdad que el enemigo ha trabajado sin descanso para mantenerte alejado de ella, porque sabe que el día que la comprendas de verdad, deja de tener poder sobre ti. Y no de manera gradual, no poco a poco, sino de golpe. Como cuando se enciende la luz en un cuarto oscuro. Si este mensaje está llegando a ti hoy, no es casualidad. Escucha hasta el final. Y si algo de lo que oyes mueve algo dentro de ti, quiero que lo escribas en los comentarios. No para mí, sino para ti. Porque la declaración hablada y escrita tiene poder. Te lo explicaré antes de que termine. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campana. Porque cada semana publicamos enseñanzas como esta que no encontrarás en ningún púlpito convencional. Empecemos desde el principio. Hace más de un siglo, un hombre llamado W. Kenyon comenzó a estudiar el Nuevo Testamento con una pregunta que nadie a su alrededor se atrevía a formular. ¿Por qué los creyentes del primer siglo vivían con tanta autoridad y los creyentes modernos vivían en tanta derrota? ¿Por qué Pedro en Hechos 3 podía mirar a un cojo y decirle con calma absoluta en el nombre de Jesucristo de Nazaret: levántate y anda? Y el hombre se levantaba. Mientras que la iglesia del siglo XX oraba y oraba por los enfermos sin ver prácticamente nada. La respuesta que Kenyon encontró no estaba en una falta de fe. Estaba en una comprensión radicalmente equivocada de lo que la redención había producido. La iglesia moderna había reducido la salvación a perdón de pecados y entrada al cielo. Pero el Nuevo Testamento habla de algo mucho más radical, una transformación de naturaleza, una nueva creación, una unión con Cristo tan real y tan completa que el apóstol Pablo la describía con palabras que aún hoy nos cuestan aceptar. Kenyon lo expresó así, y te pido que escuches estas palabras con cuidado. Hemos orado por poder cuando todo el tiempo ya lo teníamos. Hemos orado por sanidad cuando todo el tiempo la sanidad estaba en nuestra redención. Esa frase lo cambia todo si la dejas entrar. No estás orando para que Dios haga algo. Estás orando sin saber que Dios ya lo hizo. Permíteme contarte una historia. Imagina un hombre que hereda una propiedad enorme de su padre. El notario le entrega los documentos. El padre le ha dejado tierras, una casa, cuentas bancarias con una cantidad de dinero que el hijo no podría gastar en toda su vida. Todo está a su nombre, firmado, sellado, legal, irreversible. Pero el hijo nunca leyó los documentos. Nadie le explicó lo que contenían. Y como nadie se los explicó, el hijo siguió viviendo en un cuarto de alquiler, comiendo lo mínimo, pidiendo prestado a los vecinos, pasando frío en invierno. Cada noche miraba al cielo y le pedía a su padre, ya fallecido,
que por favor le enviara algo de dinero, que por favor le diera una señal, que por favor hiciera algo. ¿Ve la tragedia? El padre ya había hecho todo lo que podía hacer. Había dado todo lo que tenía. La provisión era perfecta, total, permanente. El problema no era la herencia. El problema era la ignorancia del heredero. Ese hombre eres tú y esa herencia, esos documentos sin leer, es el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el apóstol escribe algo que debería sacudirte de pies a cabeza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, pasado, dadas, completadas, no prometidas para el futuro, no condicionadas a tu rendimiento espiritual, ya dadas. ¿Por qué entonces sigues pidiendo lo que ya te fue dado? La respuesta es sencilla y demoledora al mismo tiempo, porque nadie te enseñó que ya lo tenías. Volvamos a Kenyon. Él entendió algo que la mayoría de los maestros de su época pasaron por alto, que el nuevo nacimiento no es simplemente una limpieza de pecados, es una transformación de naturaleza. Cuando naciste de nuevo, no te convirtiste en un pecador perdonado que intenta ser mejor, te convertiste en una nueva criatura. El griego original de 2 de Corintios 5, versículo 17, no dice que eres una versión mejorada de lo que eras. Dice que eres una creación nueva en especie, algo que antes no existía, algo que lleva en su interior la naturaleza de Dios. Y cuando la naturaleza de Dios vive en tu espíritu, no tienes que pedirle a Dios que te dé lo que ya puso dentro de ti. Piénsalo de esta manera. 1 de Corintios 6, versículo 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu, no dos espíritus en vecindad. No Dios en algún lugar del universo y tú en la tierra intentando conectar con él. Un solo espíritu, unidos. La misma vida fluyendo a través de ambos. Cuando eso se convierte en algo real para ti, cuando deja de ser doctrina y se convierte en revelación, la forma en que oras cambia para siempre. Pero aquí está la tragedia que Kenyon identificó con claridad quirúrgica. La mayoría de los creyentes son millonarios espirituales que viven como mendigos. Tienen a Cristo en ellos, tienen acceso a todo lo que Él es. Tienen su vida, su naturaleza, su autoridad habitando en su espíritu en este momento. Pero viven en derrota, en debilidad, en confusión, porque nadie les enseñó lo que poseen. Y entonces regresan al mismo ciclo destructor. Piden, esperan, dudan, se sienten culpables por dudar. Piden con más fervor, esperan otra vez, y cuando no pasa nada, concluyen que Dios no les escucha, o que ellos son demasiado indignos para merecer su atención. El enemigo ha construido una prisión perfecta con las paredes de la ignorancia religiosa. Hablemos ahora de algo que la mayoría de los creyentes jamás han cuestionado: la forma en que oran por la sanidad. Abre los evangelios con ojos frescos y observa algo extraordinario. Jesús nunca le enseñó a sus discípulos a pedirle a Dios que sanara a los enfermos. Nunca. Jesús les ordenó a ellos que sanaran a los enfermos. En Mateo 10, versículo 8, la comisión es directa: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. No es una petición, no es una sugerencia, es una orden dirigida a ellos, a los creyentes, ejecutada con la autoridad que Él les delegó. ¿Y qué ha hecho la iglesia moderna con esa orden? La ha convertido en una oración de súplica. Señor,
Si es tu voluntad, por favor, sana a este hermano. Como si la voluntad de Dios respecto a la sanidad fuera incierta. Como si Hechos 10, versículo 38, no hubiera dejado claro que Jesús fue ungido para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él, no a algunos, a todos. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad es la opresión del diablo. Y Jesús la destruyó en la cruz, en su cuerpo. Él cargó con nuestras enfermedades y sufrimientos. Isaías 53, versículo 5, lo declara con una claridad que no admite interpretación. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y primera de Pedro 2, versículo 24 lo confirma en tiempo pasado. Por cuya herida fuisteis sanados, fuisteis. Pasado completo, definitivo. La sanidad no es una promesa que estás esperando que se cumpla. Es un hecho consumado que estás esperando recibir por fe. Hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Una te mantiene en posición de petición. La otra te coloca en posición de posesión. Kenyon lo expresó de esta manera. Cada vez que pides sanidad, estás rechazando sin saberlo la palabra de Dios. Si la palabra dice que fuiste sanado, volver a pedirlo es actuar como si su verdad fuera incierta. Su lenguaje era fuerte, pero el punto es absolutamente bíblico. La fe no mendiga, la fe recibe, la fe declara, la fe descansa en lo que Dios ya ha dicho. Piensa en un tribunal, el juez ya ha emitido su veredicto, la sentencia está firmada, el caso está cerrado, pero el acusado sigue regresando a la sala cada día, arrodillándose frente al estrado, suplicando al juez que por favor le declare inocente. El juez solo puede mirarle con paciencia y decirle: el veredicto ya fue emitido, la sentencia ya fue pronunciada. Vete y vive como el hombre libre que ya eres. Así es exactamente como Dios te mira cuando le pides que haga lo que ya hizo en el Calvario. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender. Y aquí es donde la enseñanza de Kenyon se vuelve verdaderamente revolucionaria. Cuando Pablo habla de fe en Gálatas 2, versículo 20, no habla de tu fe humana tratando de alcanzar a Dios. Habla de algo completamente diferente. Escucha con atención. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. No fe en el Hijo de Dios, aunque eso también es verdad. La fe que pertenece al Hijo de Dios. La fe con la que Cristo mismo operó durante su ministerio terrenal. Esa fe vive ahora en ti. Llegó con el nuevo nacimiento. Fue depositada en tu espíritu recreado. Y ha estado allí desde el momento en que naciste de nuevo, esperando ser reconocida y ejercida. Marcos 11, versículo 22. Uno de los versículos más citados y más malentendidos de todo el Nuevo Testamento. No dice lo que la mayoría de los creyentes creen que dice. La traducción al español dice: tened fe en Dios. Y eso suena razonable, ortodoxo, seguro. Pero el texto griego original dice algo completamente diferente. La frase griega es echete pistin deo. Y deo no es el objeto de la fe, sino el origen y la calidad de la fe. Lo que Jesús dijo literalmente es: tened la fe de Dios. El mismo tipo de fe que Dios mismo usa. La fe que habló los mundos a la existencia. ¿Qué cambia con eso todo? Si tienes fe en Dios, tu posición es la de alguien que confía en que un ser superior hará algo por ti. Si tienes la fe de Dios, tu posición es la de alguien
que opera con la misma fe creadora con la que el creador del universo actúa, no como Dios, sino como hijo que opera en la fe de su Padre. Y si eso es lo que Jesús dijo, entonces el versículo siguiente adquiere un significado completamente diferente. Marcos 11, versículo 23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No es lenguaje de confianza pasiva, es lenguaje de autoridad activa. Es alguien hablándole directamente a un obstáculo y el obstáculo obedeciéndole. ¿Por qué? Porque la fe que opera a través de esa persona no es una fe humana que ruega, es la fe de Dios que crea, que declara, que produce. Romanos 12, versículo 3, dice que Dios repartió a cada uno la medida de fe, no fe humana, la medida de fe. La misma clase de fe que Dios usa, repartida, distribuida, entregada a ti como parte del equipamiento estándar de la nueva creación. Y Kenyon resumió esta verdad con una frase que debería estar escrita en tu conciencia: no necesitas más fe, necesitas más conocimiento de la fe que ya tienes. La fe de Dios ya está en ti, es completa, es suficiente. Es la misma fe que resucitó a Jesús de los muertos y está esperando dentro de tu espíritu para que la reconozcas, la liberes y la veas hacer lo que fue diseñada para hacer. ¿Y cómo se libera? Exactamente como funciona la fe de Dios en el libro de Génesis. En el principio, cuando Dios quería que algo existiera, no lo pensó, simplemente no lo deseó en silencio. Habló, sea la luz, y hubo luz. La fe de Dios opera a través de la palabra hablada. Y si su fe está en ti, entonces la fe de Dios en ti también opera a través de tu palabra hablada. Por eso 2 de Corintios 4, versículo 13 dice: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El mismo espíritu de fe, no uno inferior, no una copia diluida, el mismo. Y el patrón es idéntico, creo. Por lo tanto, hablo. La fe sin confesión es fe sin voz. Y la voz es lo que activa el poder que ya está depositado en ti. Permíteme darte la imagen más clara de esto. Imagina que tienes en tus manos el motor más potente que jamás se haya construido, sin defectos, con combustible para toda la vida, capaz de llevarle a través de cualquier terreno, de superar cualquier obstáculo, de avanzar donde nada más podría avanzar. Pero hay una condición: hay que girar la llave. Sin girar la llave, puedes sentarte en el vehículo y admirar el tablero. Puedes estudiar el manual durante décadas. Puedes creer con toda tu alma que el motor es real y que es poderoso, pero no te moverá ni un milímetro. La fe de Dios en ti es ese motor. La palabra de Dios es el combustible. Y tu confesión, tu declaración hablada de lo que la palabra dice, es girar la llave. Hasta que hables, el motor está en ralentí. En el momento en que hablas la palabra con la conciencia de que la fe de Dios respalda tus palabras, el motor se activa y el vehículo comienza a moverse. Ahora bien, hablemos de la diferencia entre el viejo camino y el nuevo. El viejo camino es el de la mayoría de los creyentes hoy. Se ve así Dios: por favor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Padre, sáname. Dios mío, provee para mí. Señor, dame más fe. ¿Reconoces esas oraciones? Claro que sí, porque eso es lo que se modela en la mayoría de los cultos, en la mayoría de los grupos de oración,
en la mayoría de las plataformas de predicación son oraciones de petición. Oraciones que asumen que Dios está reteniendo algo que tú necesitas que Él libere. El apóstol Pablo nunca oró así por los creyentes. Nunca. Abre Efesios 1, versículos 17 al 19. Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Notaste lo que Pablo pidió? No pidió que Dios le diera una herencia, pidió que conocieran la herencia que ya tenían. No pidió que Dios les diera poder, pidió que supieran el poder que ya estaba disponible para ellos. No pidió que Dios les llamara, pidió que conocieran la esperanza del llamamiento que ya habían recibido. Todo en la oración de Pablo apunta hacia el conocimiento, hacia ver, hacia entender lo que ya es, no hacia recibir algo nuevo, hacia ser consciente de algo ya dado. Kenyon lo dijo de forma perfecta. Pablo nunca oró para que los creyentes recibieran lo que ya poseían en Cristo. Oró para que supieran lo que poseían, porque saber es la clave para experimentar. Puedes tenerlo todo y no experimentar nada si no sabes lo que tienes. ¿Lo entiendes? Esa es la raíz del problema. No es que Dios no haya dado, es que no sabes lo que ya te dio. Y mientras no lo sepas, seguirás viviendo de la misma manera, pidiendo lo que ya tienes, luchando por lo que ya eres, buscando lo que ya fue entregado. Ahora déjame ser práctico contigo, porque la verdad que nos llega a la vida cotidiana no es todavía revelación, es solo información. Primero renueva tu mente a quien eres en Cristo. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente no sabe automáticamente lo que tu espíritu posee. Tu mente ha sido condicionada durante años por la tradición religiosa, por el pensamiento de los sentidos, por todo lo que se puede ver y tocar y medir. Tienes que renovarla deliberadamente con la palabra. Eso significa que cuando lees Gálatas 2, versículo 20, no lo lees como poesía espiritual, lo lees como declaración de realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Meditas en eso. Te preguntas qué significa que Cristo viva en ti en este momento. Que su fortaleza, su fe, su sabiduría, su naturaleza no están a distancia esperando que las pidas, sino habitando en tu espíritu ahora mismo. Segundo, aprende a vivir desde tu espíritu en lugar de desde tu carne. Tu carne no tiene poder, está limitada, sujeta a circunstancias, dominada por lo que puede ver y sentir. Pero tu espíritu, donde Cristo habita, tiene acceso ilimitado a sus recursos. Por eso cuando enfrentas un desafío, la respuesta no es clamor desesperado, es quietud, enfoque en Cristo en ti y extracción consciente de la vida que ya fluye de su interior. Romanos 8, versículo 11, lo dice con una claridad que debería electrizarte. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús no está visitándote, está morando en ti y vivifica, hace vivos, energiza tus cuerpos mortales, no cuando te lo concede en respuesta a tu ruego, sino porque ya mora en ti. Tercero, cambia tu confesión.
Este es el punto donde todo lo anterior se vuelve concreto. Tu confesión, lo que dices sobre ti mismo, sobre tu salud, sobre tus circunstancias, sobre tu futuro, no es solo una reflexión de lo que crees, es la activación de las fuerzas espirituales que trabajan a tu favor o en tu contra. Los Salmos 103, versículo 20, hablan de los ángeles que hacen su voluntad obedeciendo la voz de su palabra. Cuando declaras la palabra de Dios, no solo te estás animando a ti mismo, estás emitiendo una orden que el ámbito angélico reconoce y obedece. Cuando dices en fe, por su llaga fui curado, los ángeles escuchan la voz de la palabra de Dios y actúan en consecuencia. Cuando dice, mi Dios proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, el cielo se mueve en respuesta a esa declaración. Pero cuando dice, siempre enfermo esta época del año, o nunca voy a salir de esta deuda, o no sé si Dios me escucha, los ángeles no tienen nada con qué trabajar, porque no declaraste la palabra de Dios. Declaraste el informe de los sentidos. Kenyon lo expresó como una imagen que jamás he podido olvidar. La palabra en tus labios es la espada en la mano del ángel. Cuando la hablas, él la blande. Cuando callas, o peor aún, cuando la contradices, la espada permanece en la vaina. Tú eres el oficial al mando y tus palabras son las órdenes. Así que te pregunto directamente, ¿qué órdenes has estado emitiendo? Y ahora llegamos a algo que muchos creyentes jamás descubren: la comunión. No como rito vacío, no como tradición heredada, sino como lo que el Nuevo Testamento dice que es la aplicación activa del pacto de Dios a tu vida. Primera de Corintios 11, versículo 30 dice que muchos están débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? No por pecado, no por falta de oración, por una sola razón: sin discernir el cuerpo del Señor. No discernir, no reconocer, no comprender lo que el cuerpo partido de Cristo en la mesa realmente representa. El pan no es un símbolo, representa el cuerpo físico de Jesús, que fue azotado para que tu cuerpo sea libre. Mateo 8, versículo 17 dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tomó, llevó, las removió de ti y las puso sobre Él. La copa representa la sangre que inauguró el nuevo pacto. La sangre que no solo perdona, sino que te otorga posición legal ante Dios como hijo justo, aceptado, sin mancha. Cuando tomas la comunión con revelación, no estás recordando tristemente la muerte de alguien. Estás participando en la victoria del Calvario. Estás proclamando, como dice Primera de Corintios 11, versículo 26, la muerte del Señor. Y proclamar en el griego original es un acto vocal, una declaración pública, un anuncio de verdad al ámbito espiritual. Cada vez que tomas el pan con comprensión, está diciéndole a la enfermedad: tu fundamento legal fue destruido en la cruz. Cada vez que bebes la copa con fe, está diciéndole a la condenación: la sangre habló por mí y su veredicto es justicia. No estás esperando que Dios se mueva, estás afirmando que ya se movió. Permíteme ahora hablar directamente a la identidad que Dios te ha dado, porque es el fundamento de todo lo demás. Apocalipsis 1, versículo 6 dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. No te hará, no está en proceso de hacerte, ya lo hizo. Eres ahora mismo un sacerdote y un rey ante Dios. Un sacerdote no se acerca a Dios con incertidumbre. Un sacerdote se acerca por nombramiento divino, con autoridad para hablar en nombre del cielo. Y un rey no mendiga.
un rey decreta. Eclesiastés 8, versículo 4 dice: pues la palabra del rey es con potestad. Cuando un sacerdote ora, el cielo escucha. Cuando un rey habla, la tierra responde. Y tú eres ambas cosas. Primera de Pedro 2, versículo 9 lo confirma: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real transmite autoridad, sacerdocio transmite acceso. Juntos crean la identidad que hace poderosa la oración, autoridad para hablar y acceso para estar. Por eso Hebreos 4, versículo 16, no dice que te acerques con timidez, con miedo, con la sensación de que quizás Dios no tenga tiempo para ti hoy. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con confianza, basada no en tu rendimiento espiritual de la semana, sino en tu posición legal como hijo, como sacerdote, como miembro del linaje real del cielo. El enemigo trabaja sin descanso para mantenerte fuera de esta revelación, porque sabe que en el momento en que un creyente comprende su identidad real, deja de ser una víctima y se convierte en una amenaza. Deja de vivir debajo de las circunstancias y empieza a vivir por encima de ellas. Deja de pedir lo que ya tiene y empieza a ejercer lo que ya es. Kenyon lo dijo con una contundencia que todavía resuena: cuando sabes que la fe dentro de ti es la fe de Dios, dejas de mendigar y comienzas a declarar. Dejas de esperar y comienzas a ordenar. Dejas de preguntarte si Dios actuará y comienzas a actuar en la fe que Él ya te dio. Eso es la vida cristiana tal como Jesús la diseñó. No una vida de lucha por creer, una vida de autoridad ejercida a través de la fe de Dios. Ahora déjame darte los pasos concretos que puedes aplicar desde hoy mismo. Cada mañana, antes de que el día te lleve a sus corrientes, detente y haz esta declaración: Cristo vive en mí. Su fortaleza es mi fortaleza. Su fe es mi fe. Su vida fluye a través de mí ahora mismo. No como recitación vacía, como afirmación consciente de realidad espiritual. Cuando te enfrentes a la enfermedad, en lugar de orar: Señor, por favor, sáname, declara: por la llaga de Jesucristo fui sanado. Esta enfermedad no tiene fundamento legal en mi cuerpo porque Cristo ya cargó con ella. Luego manda al síntoma en el nombre de Jesús, no con gritos emocionales, con la calma de quien conoce su autoridad. Cuando la presión financiera llegue, en lugar de suplicar que Dios provea, declara: mi Dios proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego actúa con la confianza de quien sabe que la provisión ya existe en el ámbito espiritual y se está manifestando en el natural. Cuando el miedo llegue, y llegará, responde con 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No lo digas como mantra. Dilo como decreto de alguien que conoce el pacto que Dios firmó con su propia sangre y toma la comunión con regularidad, no esperando al domingo, en tu hogar, con pan y con yugo, con plena conciencia de lo que estás proclamando, que el cuerpo de Cristo llevó tus enfermedades, que la sangre de Cristo te hace justo, aceptado, libre de toda condenación, que el pacto está vigente y es tu herencia ahora. La tragedia de la iglesia moderna no es que los creyentes carezcan de algo en Cristo, es que no saben lo que tienen en Cristo y así mendigan lo que poseen. Luchan por lo que ya son, buscan lo que ya fue dado. Kenyon dijo algo que debería repetirte cada día hasta que cambie la manera en que te ves a ti mismo. Muéstrame a un creyente que ore las oraciones de Pablo
que pida revelación y entendimiento en lugar de mendigar provisión. Y te mostraré a un creyente que camina en victoria, en paz y en la bondad manifiesta de Dios. No porque Dios le favorezca más, sino porque ve más claramente. ¿Sabe quién es? Entiende lo que tiene. Eso es todo. No más esfuerzo, más conciencia, no más lucha, más visión. Y cuando ves claramente, cuando sabes profundamente, cuando entiendes completamente lo que ya posees en Cristo, todo lo que has aprendido hoy comienza a moverse de tu cabeza a tu corazón y transforma tu caminar diario. Quiero que hagas algo ahora mismo. En los comentarios de este video, escribe esta declaración. Y no la escribas solo porque yo te lo pido. Escríbela porque una declaración hablada y escrita es una confesión de fe. Y la fe sin confesión es fe sin voz. Escribe esto: tengo la fe de Dios. Cristo vive en mí. No mendigo lo que ya poseo. Declaro la palabra y el cielo responde. Escríbelo. Decláralo. No es una fórmula. Es la verdad de quien eres en Cristo saliendo de tu boca y entrando en el ámbito espiritual como una orden que el cielo reconoce. Y si este mensaje ha abierto algo en ti hoy, si por primera vez estás viendo la diferencia entre pedir lo que ya fue dado y poseer lo que ya fue comprado, entonces comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana. Cada semana publicamos enseñanzas que están diseñadas para sacarte de la religión muerta y colocarte en la realidad viva del pacto de Dios. Los versículos citados en este mensaje están en la descripción para que puedas estudiarlos y meditarlos por tu cuenta. Porque esto no es lo que yo digo, esto es lo que el Nuevo Testamento dice. Y el Nuevo Testamento habla de ti. El secreto ha salido a la luz. La herencia es tuya, el poder es tuyo, la autoridad es tuya. Camina en ella.